Muy buenas tardes a todas. Parece un maratón, ¿no? Queremos jugar, pues sigamos jugando con las palabras, con las imágenes, con las voces. Y ahora simplemente a presentaros a nuestros tres invitados de esta mesa que, como os decíamos, buscará pues, que juguemos en toda su multiplicidad. Por un lado, arrancará Lucía Sesma, filóloga, lingüista y autora, que se centra en ese poder transformador del lenguaje como herramienta para comprender, para narrar y resignificar la realidad. Lucía, que aborda ese lenguaje no solo como un medio de comunicación, sino como, de alguna manera camusiana, como esa forma de resistencia y de afirmación de la dignidad humana frente al absurdo y a la injusticia. Seguirán las palabras de la presentación de Moritz Neumüller, comisario, educador, escritor especializado en fotografía y nuevos medios, a quien además he encargado este año que nos prepare toda una programación de proyecciones fotográficas que serán las que también cerrarán esta gran y larga jornada y que luego os diremos un poco más, a quien quiero agradecer realmente su trabajo de todos estos meses para reunir 15 proyectos fotográficos en torno a la idea de juego. Pues bien, Moritz, con su trayectoria marcada sobre todo en el compromiso con la accesibilidad cultural y la reflexión crítica sobre la imagen contemporánea, una labor que se centra en el arte como ese espacio inclusivo y consciente. Cerrarán las palabras o los cuerpos de Yinka Esi Grace, bailaora, coreógrafa, cuyo trabajo se centra para mí en esa crítica lúcida a las estructuras de invisibilización cultural, donde a través de su cuerpo y de las creaciones que hace Yinka cuestiona las narrativas dominantes, donde no solo celebra la belleza del baile, del flamenco, sino que también lo utiliza como herramienta para revelar y confrontar las injusticias históricas y contemporáneas. Con ellos tres os dejo. Bienvenidos, os doy la enhorabuena por estar en este momento de la siesta tan goloso y tan rico, pero esperemos estar a la altura y que merezca la pena. Quería dar las gracias a Sandra, a toda la organización de Trobades, por hacerme pasar de estar trabajando con ellos hace unos años a estar aquí dándome la palabra. En estos días, tengo la sensación de que son muchos ya porque ha habido mucha intensidad en la palabra. Desde el inicio de ayer con Leila han aparecido varias palabras importantes como es resistencia y absurdo. Y quería daros la enhorabuena a todos vosotros también como espectadores porque ayer hicimos una actuación maravillosa en la presentación de Leila. No sé si recordáis, me imagino que sí, hicisteis una resistencia increíble cuando pasó ese barco medio lujoso por detrás de Leila, mientras ella daba un discurso precioso y genial. Y allí nos mantuvimos todos escuchando justamente a Leila, al otro. Estuvimos escuchando con atención, con cariño, y se produjo un acto muy absurdo y muy bello, así que os doy la enhorabuena por eso. Y justo estamos aquí en estos encuentros para escuchar al otro. Y quería empezar justamente con esta reflexión. Richard Kapuscinski nos decía en su libro En el encuentro con el otro que el ser humano a lo largo de la historia, desde que empezó a salir de África esas primeras tribus, cuando se encontró con el otro y el diferente, se presentaba con tres alternativas, ¿no? Para enfrentarse con el otro: la guerra, poner murallas y el aislamiento y el diálogo. Bueno, pues aquí estamos con el diálogo, que creo que es la mejor opción. Y estamos hablando del otro y para mí es importantísimo el lenguaje y el poder que otorga la lengua por esa magia también y cómo el lenguaje conforma nuestra identidad
individual y colectiva. Y veremos que, bueno, que aunque Kapuscinski dio estas opciones y nosotros vamos a optar por la tercera, que es el diálogo, el lenguaje no está exento de llevarnos a la confrontación o al aislamiento con el otro mediante justamente la palabra. Rousseau defendía, esto es curioso, las pasiones como el verdadero origen de las lenguas. Decía así, cito, «No es ni el hambre ni la sed, sino el amor, el odio, la pena, la rabia, las que arrancaron las primeras voces. Los frutos no se escapan de nuestras manos. Se puede comer sin hablar, se persigue en silencio a la presa que se quiere devorar». Pues bueno, lo que 300 años dijo este filósofo, casi hace unos meses, y ya llevamos años, con la ciencia afirmando, también dando razón a él, ¿no? Y es que los neandertales tenían ya un lenguaje articulado. Esto lo ha demostrado la biología y ha demostrado que tanto la anatomía fónica como la capacidad cognitiva, es decir, la capacidad que tenían en los cráneos los neandertales, podían hablar. Desde hace ya 135.000 años venimos haciendo esto. Cuando 100.000 años atrás empezaron las migraciones desde África, sucedió algo maravilloso. Las lenguas evolucionaron porque surgieron unos impulsos emocionales. Nuestros antepasados más lejanos ya tenían por entonces artes y rituales con los que reflejaban una espiritualidad profunda, como la necesidad de enterrar a sus muertos y darle sentido al tiempo más allá de la supervivencia. La vida en comunidad, fuera ya de la caverna, nos llevó a generar con el tiempo un código que, además de transmitir información, nos hiciera humanos. Aunque la palabra ser humano se haya convertido en ocasiones en una locución más cercana al oxímoron que a una descripción, pero bueno, seguimos esa incansable lucha por ser dignos, ¿no?, de esta tarea. Desde que nacemos vamos construyendo una identidad con el lenguaje. Lo aprendemos de niños como juego y lo transformamos más adelante, cuando los juegos se hacen complejos. A veces tanto que tenemos que emplear códigos secretos para sobrevivir. Los primeros sonidos, es curioso, los primeros sonidos articulados que decimos remiten tanto a esa necesidad del alimento como a esa necesidad emotiva. Y ahí tenemos la palabra mamá. La palabra mamá es una de las primeras que suele decir el bebé, también papá. Y es que esa posición bilabial, la M, se junta con la A, que es la vocal más abierta. Y entonces se despegan los labios, se saca el aire de los pulmones, se pasa por las cuerdas vocales y tenemos ese asombroso ma. Desde pequeños procuramos asegurarnos el éxito de comunicación y, bueno, por si una vez no bastase, insistimos y la duplicamos, ¿no? Mamá. Comparte con la palabra papá también algo fascinante, y es que ambas destierran todas las teorías lingüísticas que nos dicen que el lenguaje es arbitrario. Es decir, que no hay relación entre la palabra y el referente al que nombramos. Con ciertas variantes, mamá y papá se dicen de forma muy parecida en idiomas muy dispares. Sumerio, yoruba, español, holandés, inglés, vasco o suajili. La lista es eterna. Y es que aprender a hablar es aprender a jugar. Los abecedarios son una lista de letras que tenemos que ficcionar para que adquieran sentido. Los primeros pasos para manejar un idioma son la narración y con ello la mentira. Necesitamos ese extrañamiento, necesitamos maravillarnos para crecer. La C es una rosquilla redonda como una O que alguien mordió, y la F, que se puso unos zapatos de payaso. Al igual que ustedes acaban de visualizar esas letras transformadas en otras mediante un cuento infantil, cualquier palabra que nombremos aquí tendrá esa capacidad de crear realidad
en nuestras mentes, o al menos la posibilidad de que sea posible esa realidad. Así interaccionan pensamiento y lenguaje. En Cortina rasgada, de Hitchcock, esta es una escena, están dos astrofísicos perseguidos por la Stasi que se adentran en una función de ballet. Están acorralados por toda la platea, pero el personaje interpretado por Paul Newman dice una sola palabra con la que consigue huir: fuego. Y aunque no hay ningún incendio, simplemente hay una representación, por eso él tiene esa idea, los espectadores lo han creído y en su mente hay un incendio. Y con eso se consigue el caos y les permite confundirse entre la multitud y escapar. Una sola palabra. Aquí hemos nombrado esta mañana a Trump, podía haber puesto a Trump y todas las consecuencias que cada palabra que dice tiene, pero bueno, me ha gustado más tener a Paul Newman. Esto es un regalo mío para vosotros y vosotros. Y es que nos olvidamos muchas veces de que las palabras son acción. Hay rituales donde es más evidente. Un alto, por ejemplo, en un paredón de fusilamiento, como el que salvó de la muerte segura a Dostoyevsky, o el os declaro marido y mujer. Incluso hasta 2019, en la India, pronunciar 3 veces talak, divorcio, les otorgaba a los hombres de forma legal el derecho al divorcio, de forma unilateral, por supuesto. Y el triple talak es un ejemplo extremo y bastante deleznable de cómo hacemos cosas con palabras, pero existen muchos casos más. A lo largo de la historia ha habido momentos donde apenas unas palabras precipitaron acontecimientos cruciales. Aquel mokutsatsu, que significa sin comentarios en japonés, que dijo aquel primer ministro japonés Kantaro Suzuki ante la propuesta de paz de los aliados en julio de 1945, y cuya ambigüedad en el lenguaje diplomático resultó ser una buena excusa para los estadounidenses que lanzaron la bomba atómica sobre Hiroshima a los pocos días. También la ambigüedad jugó una mala pasada al rey Creso de Lidia en el siglo VI a.C., cuando, tras preguntar en el oráculo de Delfos, que vemos aquí, preguntó si ganaría la guerra contra el rey Ciro de Persia. La sibila respondió: un gran imperio va a caer. ¿Cómo iba a pensar Creso que ese imperio iba a ser el suyo? Claro, nunca pensamos que caemos, ¿no? Y ya terminando el siglo XX, estamos en la noche del 9 de noviembre de 1989, en una sala de prensa de Berlín, donde no cabía un corresponsal internacional más. Casi al final de la rueda de prensa, tensa y tediosa, según cuentan, el miembro del comité de gobierno, Günter Schabowski, de la RDA, saca un papelito que anuncia que los alemanes del Este no necesitarán pasaporte o visado alguno para viajar a cualquier país. Ante el desconcierto, el periodista de la agencia italiana ANSA, Ricardo Herman, le pregunta: ¿ab sofort? Es decir, ¿de inmediato? Schabowski titubea, desconcertado, sin encontrar ningún documento al que agarrarse. Le contesta lo que Herman le había servido en bandeja y dice: ab sofort. Aquellas declaraciones fueron televisadas en directo, así que no solo salieron corriendo los periodistas para anunciarlo en sus redacciones, sino que miles de alemanes en ese momento lo oyeron. Se dirigieron a los puntos fronterizos y aquella noche el muro de Berlín cayó. Imagino también que recuerdan al que fuera secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, cuando el 5 de febrero de 2003 alertó al Consejo de Seguridad de la ONU que Irak poseía armas de destrucción masiva. Aquellas palabras llevaron a la guerra a Estados Unidos, a Inglaterra y a España. Palabras, nos lo ha dicho hoy Edouard Penel, palabras que no se correspondían con la realidad.
según llegó a admitir más tarde el propio Powell. Pero ya habían gritado fuego, como aquel fuego de Paul Newman, y gran parte de la comunidad internacional se creyó el incendio sin ver el humo. Las consecuencias también las conocen. Estos juegos son mucho menos tiernos que el cuentito con que aprendimos el origen de la C, sin duda. Camino de la edad adulta, en la adolescencia, construimos otra identidad mediante la lengua. Vamos creciendo. Quienes tengan a jóvenes en su entorno sabrán el efecto centrífugo que produce cuando hablan. Es decir, que hablan con unos términos donde, por un lado, se unen a su tribu y dejan fuera al resto, ¿verdad? Crean una complicidad vital entre sus semejantes y expulsan al resto, claro. Saber lo que significa estar en tu prime, estar living con algo, stalkear o ser la cabra, tiene mucho mérito si se ha nacido en el siglo XX. Como aquí han dicho, algunos ya hemos conocido 4 papas. Las amistades de juventud conforman una de las primeras tribus que elegimos en la vida. Más adelante, seguimos ese impulso adolescente, aunque le demos un aire más sofisticado y socialmente tolerable. Seguimos queriendo ser personas aceptadas y queridas. De este modo se crean los argots, las jergas profesionales y las 1000 maneras de hablar de un modo con el que nos unimos a unos y expulsamos a los demás. Incluso jugamos con la manera de preguntarnos a nosotros mismos. El nombre propio, esa palabra tan íntima, con el ejemplo de algunos escritores y sus seudónimos, veremos que podemos ser alguien, pese a que conviene ser otro. Este ejemplo, estáis viendo una imagen de los indios navajos, tuvieron un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial, cuando los reclutaron para hacer un escuadrón. Y estos son momentos también históricos de la historia que conocimos muchos años después. Crearon un batallón porque la lengua navaja no tiene una lengua escrita y se aprovecharon de esto para crear la codificación especial para burlar a los nipones que eran tan buenos en la codificación. Y esto aquí lo veis. Estaba hablando de los escritores. Aquí hay uno de mis favoritos y queridos, tan querido también para las trobades. Y un escritor, Robert Galbraith, publicó la novela La llamada del cuco en 2013. Digo escritor con cierta ironía, porque os diré que su editorial hizo una tirada de 1.500 ejemplares en abril, pero cuando alguien delató ese mismo julio que tras ese nombre se escondía J.K. Rowling, la exitosa autora de la saga de Harry Potter. Una famosa plataforma de ventas, estuve un poco curioseando, declaró que las ventas se dispararon un 500 por 1000 en cuanto se dijo este dato. La importancia del nombre, cómo nos presentamos, qué identidad queremos para unas cosas y para otras. Tras el seudónimo de Carmen Mola, por ejemplo, un fenómeno que seguramente conocéis mucho aquí en España, se encuentran 3 escritores varones. Solo se reveló su identidad en 2021, cuando ganaron el Premio Planeta, dotado de 1 millón de euros. Qué diferente el caso, ¿verdad?, de Yasmina Khadra, que se refugió en los 2 apellidos de soltera de su mujer, por sugerencia de ella, Mohamed Mouleshoul, exmilitar nacido en Argelia en 1955, que tuvo que estar bajo el amparo del seudónimo para evitar la censura y proteger su vida, según ha dicho él mismo. Esther López Barceló rescata en su libro El arte de invocar la memoria, que os lo recomiendo fervientemente,
Entre otras, rescata la historia de Manuela del Arco, militante del Partido Comunista de España y activista durante la Guerra Civil Española. Estuvo presa durante la dictadura franquista 19 años. En las cárceles de Las Ventas y Segovia se ganaba el dinero con labores de costura, como otras de sus compañeras. En un cuaderno, este que veis aquí, se llama Primavera. En este cuaderno anotaban las indicaciones para coser los diversos bordados. Son unas convenciones del mundo de la costura, ¿no? Sin embargo, ellas utilizaron esta combinación de letras y números y así crearon lo que llamaron cuaderno de labores, que sirvió para comunicarse de forma clandestina con el exterior de la prisión. Necesitaban un código diferente. Hoy hemos visto diferentes códigos como el que hablaba Salman, ¿no? A veces no se puede hablar o no se puede hablar con la lengua común. Necesitamos crear nuestra propia lengua, nuestros propios códigos, a veces justamente para sobrevivir, como estas mujeres. Cuando el hijo de Manolita, Miguel Ángel Martínez, trasladó a la ficción esta historia, le preguntó, ¿no? Contaba esta historia y le preguntó a su madre sobre la descodificación y ella siempre se negaba y le decía que si alguna vez lo necesitaba, que ya él haría sus claves, que se buscase la vida. Así que, bueno, hemos visto que desde los remotos orígenes del lenguaje, las circunstancias vitales, sociales y culturales marcaron nuestro ser. Palabra e identidad han estado siempre unidas, tan unidas que ya casi nos hemos olvidado de que la lengua tiene el poder de delatar, condenar o redimir, pero también el de curar y, desde luego, el de maravillar. Gracias. Pasa el mando, por favor. Muchas gracias. Esta proyección ahora está en la última. Por favor, vayamos a la primera. Muchas gracias. Quiero recoger un poco el hilo que aquí tenemos con las palabras, las imágenes, los códigos. Introduzco también las cámaras como un instrumento para documentar la realidad. Voy a empezar con algunas contemplaciones, algunas reflexiones sobre los juegos de lenguaje del filósofo austriaco Wittgenstein, que creo que es fundamental ahí cuando hablamos sobre el juego, la filosofía, la imagen y la palabra. Estos juegos de lenguaje no es lo mismo que juegos de palabras, ¿no? Que no son juegos de palabras que son normalmente intraducibles, que es la gran frustración para, por ejemplo, mis hijos que son bilingües o trilingües cuando intentan para sus amigos traducir los chistes, siempre va muy mal, no funciona. Esto sería, ¿no? El chiste mismo. Contar un chiste sería un ejemplo para un juego de lenguaje en el sentido wittgensteiniano, o sea, pedir un favor, contar un chiste, irse de compras, lo que sea. O sea, el empleo del lenguaje más que la teoría o la función de cada palabra. Entonces, muy diferente que agustinos o de incluso los filósofos griegos, ¿no? O sea, el uso de la palabra, del idioma, y como tú has contado, ¿no? Que cómo va mano en mano el uso del idioma con el significado del idioma. Y algo similar se podría decir también
sobre las imágenes, pero quiero contar rápidamente una anécdota que hace 1 año y medio estuve en China en un festival y también como buen padre tenía que comprar un regalo para mis hijos y encontré en una juguetería este juguete, el Top Toy Make Fun Happen, o sea, no es para utilizar las palabras que Sandra ha introducido de Camus, más o menos parafraseando, no para criticar, sino para entender mejor. Quiero decir que para mí, en mi educación, en mis juegos infantiles era absolutamente tabú, ¿no?, el jugar a la guerra. Es diferente a lo que contó Leila ayer, ¿no?, que ella con los soldaditos de plomo y así en mi casa era como algo muy mal visto y por lo tanto para mí, ¿no?, cuando veo un tanque de Lego falsificado, como que algo, ¿no? Como no me encaja. Pero claro que lo compré de la misma manera que compré también este libro hace años atrás, que también en chino, que es un libro, tal vez un prelibro, como lo había contado, ¿no?, o como lo llamaría Jorge, que es un libro para niños. Y realmente asombrante para mí era que este libro, que es claramente, ¿no?, ahí arriba dice baby, o para lectores muy tempranos, enseña a la joven lector, cómo pronunciar, cómo se escriben, ¿no?, un revólver, una ametralladora, granadas o un submarino nuclear. Y claro, para mí sorprendente, ¿no? Hay muchas cosas que obviamente no entendemos cuando nos acercamos al otro, a otra cultura, pero la fotografía o el arte en general es una de estas herramientas que nos pueden ayudar. Esto es en el mismo festival donde estuve, esto es un trabajo de una joven fotógrafa, me parece, un fotógrafo sobre la China de hoy, ¿no? O sea, es un tipo de Disneylandia que aquí se inaugura y vemos dos cosas que a mí me llaman la atención. Por un lado, lo efímero que es este castillo, ¿no?, que parecen casi cajas de cartón ahí arriba, o sea que o no han llegado a la inauguración para hacerlo bien o realmente estaba planificado así como por practicidad, y también que nadie se molesta a ver estos maravillosos fuegos artificiales, sino que lo que ven son y miran, son sus pantallas, que cosa que conocemos también de nuestro contexto cultural muy bien, de los conciertos y otras cosas. Y un juego, otro proyecto de una joven estudiante ahí en el festival, fue esto que documentar un día en autorretratos, pero en el IKEA de Beijing. O sea que, pues tomar café, cepillarse los dientes y así, todo en el mundo del IKEA. Otro estudiante aquí que le he pedido que pose aquí con sus fotos que tratan sobre su interpretación de nuestro mundo contemporáneo, como casi viviendo en una cueva de Platón, donde la imagen artificial, sintética, es la que es, digamos, la luz o las sombras que interpretamos. Hablando de luz y sombra, esto es una imagen muy conocida, que es el agujero negro, pero realmente no es una imagen de per se, es una construcción de muchos datos que se han seleccionado y combinado de diferentes telescopios, incluso son sonidos más que imágenes que aquí se transforman en esta imagen. Yo entrevisté para un libro al señor Peter Gallison, que fue el que decidió que el color de esta forma, ¿no?, de esta formación, para visualizarlo será esto entre el rojo y el naranja amarillo, porque sus colegas, algunos de sus compañeros ahí en el proyecto dijeron, pues la parte más
caliente de la llama es el azul, entonces esto tiene que ser azul. Y él dijo, pues nadie nos va a entender, porque para la gente, ¿no? Red hot, o sea que lo caliente siempre obviamente es el amarillo, el rojo, el naranja. Fue una de las imágenes obviamente más vistas durante estos días de su publicación y no tardó mucho hasta que Internet reaccionó de forma, ¿no? de juego con sus memes, con sus interpretaciones a esta imagen. Digamos, la imagen fue cuestionada ya desde siempre, digamos, pero muy gravemente en los 70 por los artistas que utilizaban la cámara. Por ejemplo, aquí Peter Weibel, ¿no? Que parecen que son dos árboles más o menos del mismo tamaño que el artista, pero luego abajo nos muestra claramente que no, que ¿no? El artista más o menos tiene el mismo tamaño que de la primera, pero mucho más pequeño la segunda. O sea, la falsedad de la imagen, la mentira de la imagen, como pueden mentir las palabras, también las imágenes, pero es desde el aumento, realmente el desarrollo de la imagen sintética que hemos entrado en otra era de la mentira, ¿no? en la misinformation, desinformación, creo que como sería mejor en castellano, y estas imágenes sintéticas, aunque se reproducen mucho, pueden ser mentira o pueden ser verdad, y realmente parece que cada vez importa menos si son una cosa o la otra. Voy a saltarme algunas imágenes aquí para ir más rápido. Estos son algunos experimentos que hice yo con la inteligencia artificial, utilizando el nombre de Kim Jong-un, que también fue mencionado ya hoy, y con karaoke. Y esto es el resultado. Pero quiero saltar a otra cosa. Bueno, esto es, bueno, no, es que es tan bueno que hay que decirlo. Hace unos años atrás, ¿no? Irán, creo que en un comunicado de prensa, anunció que habían hecho un test con varios cohetes que podrían transportar cabezas nucleares. Y bueno, un día más tarde en Internet ya hubo alguien que analizó que esta imagen de 4 cohetes en este caso está altamente clonada, y tal vez era 1 o 2, pero 4 seguramente que no. Y Internet otra vez reaccionó, ¿no? Con ya una crítica visual severa, ¿no? Hace 1 año y medio más o menos entrevisté un artista alemán, Boris Eldagson, que había ganado un concurso de fotografía tradicional, el Sony World Photography Award, con una imagen sintética, o sea, hecha por la inteligencia artificial. Él avisó y realmente era casi un performance por su parte, para incentivar el diálogo, si algo es fotografía o no es fotografía. En la entrevista no solamente hablamos ampliamente sobre cuál es la diferencia, sino también enseñamos casi paso por paso cómo él había construido esta imagen, porque no es verdad que una imagen con la inteligencia artificial en un proyecto artístico se hace en 5 segundos. Normalmente es un proceso de muchos pasos, diferentes técnicas. Tal vez para una imagen es suficiente, ¿no? Tener una idea brillante y tenerlo, pero para conseguir una serie de fotos y de obras de arte que son coherentes se necesita mucho más. Aquí tenemos, por ejemplo, otra vez en este festival en Liangzhou, en el sur de China, la exposición de las fotos de Boris Eldagson. En el mismo festival yo comisarié una parte, la parte internacional, donde mostramos la obra de Chris Jordan,
que también vais a ver en parte hoy en las proyecciones por la noche, que se basan, ¿no?, en una imagen que todos conocemos, la gran ola, en una obra japonesa, ¿no?, del siglo XIX, que aquí él traduce a una ola formada de microplásticos, millones de microplásticos que ya han formado una isla 3 veces más grande que Francia en el Océano Pacífico, y que son las mismas microplásticos que matan que matan aves y que se introducen en la cadena alimenticia. Estas son obras de una nueva serie de Chris Jordan que ahora también se mostrará en las proyecciones. Otra artista que también juega con la imagen y juega con el concepto, digamos, del plástico en el arte, pero también como un mensaje, un mensaje de concienciación, vamos a decir, es Svante Günzel de Alemania. Ella, por ejemplo, hace estos performances en museos, o aquí, por ejemplo, esto es en Tesaloniki, donde recoge plástico y luego lo tira a pocos metros de donde lo ha recogido, lo tira otra vez al agua, ¿no? Y la gente se escandaliza, obviamente, pero es lo mismo que ella ha recogido a pocos metros. Y en su último trabajo colabora con unos científicos que utilizan la inteligencia artificial. Como hemos escuchado, la inteligencia artificial tiene muchos aspectos positivos también. Uno de ellos es, por ejemplo, en la ciencia utilizan la inteligencia artificial para analizar imágenes y drones para encontrar desechos, ¿no?, en los ríos y analizarlos según qué tipo de acumulaciones de materiales son. Y aquí lo vemos, ¿no?, de diferentes regiones. Obviamente el verde y azul, ¿no?, no son plástico, no son desechos, pero lo gris y otros colores, sí. Y ella coge estas imágenes y las transforma en obras de arte. Sebastião Salgado es un nombre que muchos de nosotros que conocemos un poco, ¿no?, la fotografía y la trayectoria de este artista también lo vinculamos con esto, con una lucha para la concienciación con la naturaleza y los problemas que nosotros imponemos. Y hace poco esta exposición estuvo en Barcelona. Y también hubo una parte de la exposición que era la exposición táctil, Amazonia Touch, este libro, y luego las placas en exposición son una traducción, una reinterpretación de sus fotos para personas invidentes. Porque, claro, en comparación con otras formas o disciplinas artísticas, como obviamente la palabra, pero también la escultura, por ejemplo, la fotografía es un medio sumamente inaccesible para gente que tiene baja visión o tiene problemas con la visión o son ciegos. Yo, en un proyecto que mencionó Sandra antes, ¿no?, que nosotros también utilizamos la fotografía, en este caso la estereoscopia, o sea, 2 imágenes, esto ya lo conocemos, ¿no?, de los postales que tienen un efecto 3D, pues el ordenador y la impresión digital puede llevar este efecto 3D a un relieve táctil
que luego utilizamos para enseñar fotografía y fotografiar juntos en talleres personas que pueden ver y con otras que no pueden ver. La importancia, ¿no?, del dedo hoy en día es muy importante, ¿no?, para tocar y para jugar. Y realmente hemos tenido que aprender todo un alfabeto de cómo utilizar nuestros dedos para interactuar. Los dedos en algunos manuscritos medievales ya fueron utilizados como el fosforito, que nos enseña de este lado lo que es importante y lo que no es importante. A veces, ¿no?, cuando son dedos muy largos y si algo es realmente importante, pues hasta 3. El primer móvil con pantalla táctil fue inventado en el 1994, o sea, 13 años antes que el iPhone, pero no tenía mucho éxito, pero en principio tenía todo, tenía email, tenía mapas, tenía todo lo que necesita un teléfono smartphone, o lo que también tenía casi el iPhone, ¿no?, del 2007, pero no despejó. Casi en el mismo año el filósofo Wilhelm Flusser escribió que una nueva especie está a punto o ha nacido, y esta especie ya no tiene miembros, sino solamente se ha reducido al dedo que utiliza, ¿no?, en el teclado o la pantalla. Esto forma un gran contraste con la experiencia que tienen los niños cuando juegan, porque no utilizan solamente el dedo, como aquí vemos, sino todo su cuerpo para interactuar. Y esto lo vemos sobre todo en los parques infantiles, que creo que en castellano tienen un nombre un poco limitado en comparación con el inglés, por ejemplo, el alemán u otros, ¿no?, que es el playground, que realmente es el sitio donde juegas, ¿no?, y no solamente un parque para niños, sino un sitio donde juegas. Y para aprovechar mi último minuto que tengo aquí, os quiero enseñar un playground que realmente tiene este nombre por algo, que es, digamos, un parque infantil diseñado por arquitectos que toman en consideración todos estos aspectos, tanto, digamos, conceptuales del juego. Aquí es una ballena donde tú puedes explorar y perderte en un bosque, perderte en la ballena. Aquí tenemos el arquitecto Jordi Queralt con una maqueta temprana, y las fotos son de su amigo y vecino Chema Salvans, un fotógrafo de Barcelona. O aquí el que a mí me gusta aún más, el pulpo, que es, ¿no?, una zona para saltar, unos toboganes, una zona para realmente perderse como niños. Y con esto quiero dejar. Aquí tendría algunas cosas más, pero lo dejo aquí para que tengamos luego más tiempo para tal vez discutir con vosotros. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, Sandra, por la invitación, esta oportunidad de estar en comunión y en pensamiento con todas vosotras y vosotros y vosotres. Aunque hablo bastante bien español, decidí que iba a hablar en inglés hoy porque hoy ha surgido la cuestión del idioma y me gustaría poder expresarme lo más concretamente posible, aunque después de hoy también
he sentido varias cosas. Por un lado, contestar con el cuerpo, que es el mundo en el que trabajo. Yo trabajo desde mi cuerpo, pero a la vez con ese deseo de hablar concretamente, dije, no voy a hablar, no voy a ponerme a bailar. So I'm switching to English now, if that's okay. Por lo que paso And I love al that we inglés, ended with this si idea no of les a importa, playground, y es maravilloso haber acabado con esta idea I del wanted to parque, share porque quería some of the compartir ways in which algunos de los modos particular games en or los the que ideas around algunos particular games have juegos y been las relevant ideas acerca in de a algunos particular work of juegos que mine, han which I sido wasn't going to talk relevantes about. en una But parte de if mi we obra. No quería today hablar de ello, pero mention si hoy the que hemos idea hablado la for idea certain people de la to necesidad, and em, colonial necessity for the esta necesidad colonial de la extracción de espacios, de dominios de tierra, de desaparición de personas y pueblos, de lo que hoy hemos hablado. Por todo ello, quería hablar de mi obra, La Ley de la Desaparición, o The Disappearing Act en inglés, y me gustaría compartir la idea del juego, ¿no? En inglés, jugar al escondite, ¿no? Cash cash en inglés o hide and seek, cash cash en francés. Y Lucía antes que ha comentado la necesidad de esconderse para sobrevivir. Si pienso en mi propia experiencia, yo nací en Inglaterra, llevo 17 años viviendo en España, pero mis orígenes son africanos. En numerosos momentos en los que tú te das cuenta que como persona de origen africano a menudo estás obligada a entrar en ese juego, ¿no? De mirar el grado de tu desaparición para poder ser presente o estar presente en un espacio. Cuando pienso en mi vida, pienso también en cómo se me ha enseñado, cómo he entendido los espacios que he inhabitado, y específicamente cuando me trasladé a España, esto se concretizó, sobre todo cuando llegué a Andalucía. Me encontraba con la idea de visibilidad o invisibilidad, de la notoriedad, y por eso me gustaría mencionar dos momentos particulares, según mi experiencia personal, y el momento en el que tuve que enfrentarme a cuestiones más importantes como el espacio, la historia. La primera es el puente de Saltelmo, no sé si lo conocéis, es un puente que cruza desde el centro, desde la Torre del Oro, hasta Triana, el barrio tan conocido en Sevilla, donde vivía una comunidad gitana que fue expulsada en los 50 y 60, como pasa a menudo con la gentrificación del sector inmobiliario, que acaba expulsando a las personas más pobres. Cada día cruzaba este puente para ir a las clases de Ángela Tienza, mis clases de flamenco, y a menudo tenía la sensación de pasar el Guadalquivir, el río, y sentir algo en las aguas que tenía que ver conmigo. Y algunos años después descubrí que aquel fue el puerto que llevaba a las Indias, al recién descubierto continente americano. Era el lugar donde los barcos que traían el oro latinoamericano, no solo para enriquecer a España y Portugal, sino el resto de Europa, llegaban allí, a ese puente, a ese río Guadalquivir. Inmediatamente, para mí, esto no es algo que se conmemora, no hay una placa que explique históricamente qué sucedió allí. Y hace poco también descubrí que los africanos esclavizados llegaban también allí, donde se les lavaba y se les preparaba para cruzar al otro lado del río, a los pies de la catedral. Yo llevo viviendo 12 años en Sevilla y no se habla de esta historia y no hay modos de visibilizarlo en los espacios públicos, pero siento y entiendo, es a nivel sensorial,
que mi cuerpo se estaba prestando atención a esos espacios, que algo quedó allí, algo que yo era capaz de percibir. Otro ejemplo que esta filmación de 1900, una de las primeras filmaciones de los hermanos Lumière en París. Vi esta imagen. Voy a dejar que lo veáis. Es muy corto. Este es un cuadro flamenco, la primera grabación, la primera de la que se tiene constancia. Es un documento histórico muy importante. Aunque esto se grabó en una exposición mundial en París, tenemos que entender pues, lo que significa tener España como marco. Lo voy a reproducir de nuevo y voy a ir comentándolo. Cuando vi esta imagen, ¿no? este hombre saltando, vi a alguien pues, de origen africano en pantalla, pero la persona que había dando la charla seguía hablando del maestro Otero, que era pues un famoso docente en ese momento. Yo tenía esa sensación visual porque dije, todo el mundo va a mencionar que es una persona negra, pero todo el congreso continúa. Y todo el mundo pues parecía estar contento con la idea de que era el maestro Otero. 2013. En 2017, Kiko Mora, investigador, especialista en cine y flamenco, estudió e investigó este momento, grabado por los hermanos Lumière. Resultó que esta persona que estaba bailando sí que era un bailaor que vivía en España y que venía. Era de origen africano, era afrodescendiente. Pero lo que me pareció fascinante es que de algún modo había visto algo que todo el mundo pues no percibió por la lente que utilizan, ¿no? A pesar de que estaba allí físicamente, era una persona negra, era totalmente invisible para el público. La imposibilidad, ¿no? de que fuera otra cosa que un gitano. Para mí, pues eso me pareció muy interesante, reflexionar sobre lo invisible como tal. La materia de lo invisible, esa desconexión, esa separación entre cómo se construyen las imágenes, lo que creemos que estamos viendo frente a lo que está ahí. Empecé a pensar en lo invisible como material de estudio y el poder de ocultar, de esconder. Badía, aunque salta desde su asiento, y tenemos académicos como Mera Golbe que nos dicen que si miramos con atención podemos pensar en Farruquito, en su manera de bailar de manera acrobática, y se puede seguirle hasta Padilla, pero es algo que está oculto a plena vista. Me parece algo muy interesante en lo que ahondar y seguir investigando. La idea de pues es ese tiempo de residencia, del pasado, del presente. Este es un término que descubrí cuando estaba leyendo este libro de Christina Sharp, In the Wake on Blackness and Being, la idea de que el pasado colonial está suspendido. Somos el resultado de todo ello. Cuando decimos nosotros, no solamente las personas afrodescendientes, sino todos nosotros, los que estamos aquí, lo que estamos ambos lados de la ecuación. Y me pareció muy interesante la idea de cuánto tiempo lleva para que la sustancia entre en el océano y la abandone. Y también pensé en la sangre humana, ¿no? Su consistencia salada, ese material le cuesta 260 millones de años desaparecer. En efecto, a cierto nivel, esta idea de que las cosas quedan suspendidas, siguen allí pese a estar ocultas, pese a ser invisibles, para mí es algo que se materializa, se convierte en el material de mi trabajo, de mi estudio. Es esas sensaciones que quise explorar con mi baile, y he creado
un proyecto que gira en torno a la idea de la invisibilidad, no solo en el sentido de mi propia presencia o de las personas afrodescendientes y minorías de muchas otras culturas, sino también históricamente cómo se reitera, se repite hasta cierto punto. Entendí también que me parecía muy importante encontrar otro modo de acceder a todo ello, que no reprodujera el modo en que había aprendido el flamenco a bailar, con una narrativa muy concreta. Por eso empecé a trabajar con la doctora Ama Ray y la práctica de la embodiología. Embody en inglés significa encarnar. Y es una práctica que se centra en el conocimiento y en la creatividad, todo ello enfocado en el cuerpo. Para mí, esto es muy importante. A menudo el conocimiento de las personas de este continente africano y no los recursos siguen, pues apoyando esta lógica de que el Occidente se quede con todo. Hay una reticencia. Esa reticencia a dar valor a las cosas que provienen del continente africano, más allá de los recursos. Se está destruyendo el mundo y todos formamos parte de este mundo. Hemos estado jugando al escondite de alguna manera. Por eso es importante para mí participar en otras maneras de entender, de que generar contenido, de dar sentido a la vida, de estar en nosotros mismos. No queremos reproducir esas lógicas y esas ópticas que perpetúan la invisibilidad, el no ser capaz de ver las cosas. ¿Qué significa todo esto? Pues supone adentrarnos en los espacios de manera activa, la idea de Lelame, la práctica de la doctora Ray se centra en personas de Ghana Oriental y la región del Volta, en la parte sureste. Tienen esa comprensión, esa convicción que sientes en el cuerpo, igual que entendemos, que concebimos pues, los sentidos, la vista, el oído, el gusto. Así que nuestra piel también percibe, el tacto también genera conocimiento. Creo que mi experiencia en el puente de interfaz es un momento que me permite percibir, en esos momentos que pasé cuando atravesaba el puente de San Telmo, ¿no? Que sentía, que percibía en mi cuerpo que ahí pasaba algo. Muy rápidamente, porque quiero que hagamos todos juntos un ejercicio muy breve. Bien, nos gusta jugar con los espacios. La idea que subyace a la embodiología es una práctica de improvisación, de escucha profunda, realmente activa, como conectar el cuerpo con el espacio circundante. Puede ser a través de la música. No puede haber separación entre la danza y la música. Están íntimamente entrelazadas. Están en constante diálogo. ¿Vale? Coloco mi cuerpo en estos espacios históricos. Estos en Ghana. Voy a ir bastante rápido porque es un poco largo, pero la idea de escuchar, acceder a este espacio, no sé qué voy a escuchar, no voy buscando nada en concreto. Lo único que me dejo estar allí, escuchar, prestar atención y como modo de encontrar ese secreto oculto. No importa que me veas o no, Jacinto Badía es fantástico. Farruquito también lo recuerda, ¿no? Existe este poder en lo oculto y cómo cuestionamos nosotros y Salman también habló de cómo resistimos, ¿no? Resistimos y lo último es cuando dejamos de existir, de estar ahí. Hasta ese momento hay muchas maneras de persistir, de resistir. Este es el puente de San Telmo
Es un espacio que me permite escapar. En el bosque este soporto donde tenían la exposición colonial en el 94, una idea en Guinea-Bissau que recrea las nociones occidentales de una ciudad africana. Esto, bueno, pues esto es cuando salgo, ¿vale? La manera de escapar de esta óptica. Voy a ir más rápida, pero quiero que veáis, contraponiendo ambas ideas, de el escondite y al mismo tiempo combinándolo con una escucha profunda y combinándolo con la improvisación, lo que me permite jugar, ¿no? Es algo una idea de lo lúdico. En mi trabajo y en mi vida siempre estoy en comunidad, ¿no? En total relación con los músicos y el público. Y pienso lo que nos contaba antes Salman sobre la necesidad de crear comunidades. Seguimos volviendo a ello. Tiene que convertirse en una práctica y hay algo en este proceso de volver al espacio, retornar a la escucha activa, profunda, que empieza a transformar nuestra manera cotidiana de relacionarnos con nosotros mismos. Voy a concluir con una breve propuesta que quiero que hagáis conmigo. Dejaros todo de lado, levantaos, poneos en pie, por favor. Va a ser breve. Me voy a colocar aquí para el ejercicio. Sí, para que nos abramos a la idea del poder, el potencial de estar juntos en nuestro cuerpo, volviendo a ello constantemente, porque creo que es un espacio que es muy poderoso, pero tampoco no sabemos qué puede ocurrir, qué puede resurgir de ahí. Y eso es lo interesante, estar abiertos a la posibilidad, ¿no? A algo que podemos retornar. Voy a pedir a uno de mis mentores que vosotros tenéis espacios, pero tenemos que colocarnos, estar de pie en justicia, es decir, con una separación justa, ni muy anchos, ni separando demasiado las piernas, ni teniéndolas juntas. Soltar los brazos, ¿vale? Nada, relajarlos sencillamente y empieza a prestar atención a tus pies, cómo se anclan en el suelo, tus plantas. Vamos a ir subiendo, siente tus rodillas, llegamos hasta las caderas, cómo nos sostienen, vamos subiendo hasta el diafragma, ese músculo maravilloso que nos permite respirar, que es tan importante en este proceso para que nos permite respirar. Presta atención observa tu respiración, inhala y exhala, centrándote. Ahora incluye la imaginación en el proceso. Vamos a ir inspirando desde el suelo y cuando exhalas devuelves ese aire al suelo, a la tierra. Siente el peso. Quizás no sientes nada, pero está bien, pero puedes volver a hacer esta experiencia cada día. Y veréis cómo va cambiando la manera de percibirte a ti mismo, a ti misma en relación con el exterior. Vamos a ir un poco más allá. Te voy a pedir que dobles las rodillas un poco, que dobles las piernas. Inspira y al expirar empuja contra el suelo, doblando un poco las piernas. Me voy a girar para que me veáis. Es un lugar algo distinto. Es el cuerpo que participa. Inspiras, doblamos un poquito las piernas para expirar. Al expirar, no sé si lo veis, pero me inclino un poquito hacia adelante. Es un poquito arriesgado porque si me inclino demasiado, ¿veis lo que puede pasar? Me puedo caer, pero me sostengo. Ese es el espacio en el que se mueve el flamenco, en el que estás abierto a escuchar a los que te rodean. Y podría seguir mucho, mucho tiempo, pero quería que nos abramos a la posibilidad de sencillamente sentirte a ti mismo, a ti misma en el espacio. Dos cositas. Bueno, pues gracias. Lo vamos a hacer 2 veces más y terminamos. Inspira y al expirar vas contra el suelo
empujando. Es muy bello. Vamos a inspirar todos juntos una vez más. Y exhala empujando, empujando, empujando. Así siente el poder que está ahí. Muchísimas gracias, de verdad. Lo dejamos aquí. No sé cuánto fue de largo. Bueno, tenemos 10 minutos, más o menos. Qué bien. Bueno, me voy a tomar la libertad de hacer un apunte, si alguien quiere intervenir, encantada. Pero estaba recordando, cuando hablabas de los espacios, cómo y relacionándolo con el lenguaje, estos vericuetos a los que con las interacciones llegamos a cosas en comunes muy interesantes, la importancia del espacio y cómo tú has ido adquiriendo, has ido tomando esos espacios. Y justamente la palabra también tiene mucha importancia el espacio. Y estoy pensando en los conceptos abstractos, en español al menos, y seguro que hay más lenguas, aquí hay varias lingüistas que nos lo podrán decir. Los conceptos abstractos en español y en otras lenguas se basan en conocimientos y relaciones espaciales y corporales, porque ahí hay una metáfora. Necesitamos esa metáfora del cuerpo y del espacio para expresar eso que no tocamos, que nos resulta complicado, ¿no? Y así decimos el camino de la vida, por ejemplo, en esa metáfora tan espacial, tú has tenido ahí varios caminos, o llevar sobre las espaldas un peso. Tenemos que anclarnos con esas metáforas, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho lo que has contado y solo quería hacer esta anotación en relación con el lenguaje, que es lo que puedo aportar. No sé si alguien quiere preguntar. Me habían amenazado aquí en estos días con hacer preguntas difíciles, pero creo que se han acobardado. ¿Nadie se anima? ¿Yo sí? Ha cumplido la amenaza. Vale. Una pregunta para nuestra bailaora de origen africano, pero londinense. ¿Qué te llevó al flamenco? Es decir, primero fuiste a Sevilla y después lo relacionaste con la emigración, con la captividad, con los esclavos que llegaban a Sevilla, ¿o fue al revés? Totalmente al revés, fue el cuerpo, realmente fue el cuerpo. Tomar clases y desear, mis primeras clases fueron en Inglaterra y el deseo de saber más fue el que me trajo primero a Barcelona, luego a Madrid y luego a Andalucía. Y entiendo realmente que ha sido, aunque haya sido una gran batalla, una especie de escucha, una necesidad corporal que jamás hubiera creído que iba a encontrarme lo que se ha ido como, lo que está en Andalucía, quiero decir, lo que está ahí palpitando, pero del que no se habla en la historia oficial, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿no? Si alguien me hubiera dicho cuando tomé mis primeras clases que iba a llegar a entender lo que al principio no entendía, el porqué de mi deseo, no lo creería, la verdad. Pero creo que, a pesar de que haya compartido mi camino, lo que siento es realmente que la posibilidad de escuchar desde el cuerpo, que creo que es algo que estamos perdiendo cada vez más con todo lo que Moritz nos estaba compartiendo, esta vida ahora que realmente se desarrolla desde lo óptico y precisamente lo peligroso, como Moritz también estaba
viendo la forma en que las imágenes mienten, siempre están mintiendo de alguna forma. Y digamos, para mí, siento que este cuerpo que a veces entiendo que bailo por ese deseo de entender, no de coreografiar en sí, de hecho ahora concibo la coreografía como de otra forma, pero creo que nace de esa, no sé, una sensibilidad que creo que está en todo el mundo. Quiero decir, en querer compartir esto no es tanto de mi camino, más bien de cómo volver a estar en nuestros cuerpos, porque yo creo que hay un conocimiento ahí que es interesante y más que nada, no me dio tiempo, pero esta idea de Sese Selame luego nos lleva a otra idea que es el kinesthetic mapping, que es la idea de poder percibir al otro desde mi cuerpo y no desde, y bueno, no estoy poniéndolo como ideales de otras culturas, que todas son complicadas, pero cuando la óptica ya en sí está creando jerarquías donde codifico quién está por encima de quién, es muy difícil ver más allá de eso, ¿no? Si eso no ha sido corregido de alguna forma. Y esta idea de kinesthetic mapping es pedir que seamos capaces de observar desde el cuerpo, de realmente intentar reproducir y si alguien se está moviendo, yo mover con esa persona para abrir un campo de lo que se podría llamar empatía o entendimiento, pero es como realmente una observación que parte de yo literalmente querer meterme en el cuerpo de la otra persona. Y es un ejercicio muy interesante y otra vez creo que son cosas a las que hay que seguir atendiendo a ellas. No son cosas que tenemos que hacer una vez, tienen que entrar en nuestros sistemas de valores, tienen que realmente ser y quizás así llegaríamos a otras conclusiones de cómo abordar las problemáticas en las que nos encontramos. Y también diría que en esa idea de hide and seek, que ha aparecido en muchas, ¿no? en la cloud de la que nos estaba hablando Salman, ahí está el potencial de no estar... Nadie puede, aunque están robando nuestro data por nuestras acciones con nuestro dedo, la actividad del cuerpo es el único espacio, y yo entiendo que la gente esclavizada fue el punto de resistencia, aunque mi cuerpo ni siquiera me pertenece, porque yo soy como un burro para ti, al fin y al cabo yo sí tengo agencia con mi cuerpo. Entonces, aunque esté trabajando 24 horas sobre 24, encuentro los espacios donde aún así desde este cuerpo compartir, bailar, amar, vivir, y esa es la parte que me parece interesante, como no se puede dominar. Cuando tenemos esta ¿cómo se llamaría? Esta como... ¿Actitud? Sí, como que conciencia corporal es mucho más difícil decirte que no eres algo. No sé si... Sí, sí, sí. Hola, muchísimas gracias. Mi pregunta es para Lucía. Me gustaría que nos explicaras, o al menos, no sé si lo he entendido yo bien, cuando has dicho que aprender a hablar es aprender a jugar. No lo he entendido muy bien, porque en mi modo de ver, nosotros jugamos mucho antes que aprendemos a hablar. El juego es muy anterior a hablar. Entonces no he entendido muy bien desde dónde lo has dicho y si lo pudieras aclarar. Sí, gracias. Gracias por darme la oportunidad también de desarrollar eso, porque hablaba sobre todo, como yo recordaba, cuando aprendí el abecedario, y básicamente es esa construcción del abecedario y de cómo empezar a hacer nuestras primeras palabras, y contaba esto de la C, que es una
hubo un rosco que se quedó en media rosquilla. Justamente hablaba de lo de los bebés y quería unirlo a eso, ¿no? Como necesitamos, como lo que hablábamos, los mecanismos del juego que para aprender o sea, nace en realidad a la vez, como dices tú, y seguramente jugamos antes, pero para mí está unido desde el comienzo, tanto uno como otro. Pero luego desarrollamos, digamos, la capacidad de escribir, necesitamos aprender. Hablar, podemos gesticular, pero la escritura se tiene que aprender. Entonces, en ese aprendizaje se necesitan mecanismos de ficción. Y eso es verdad que lo he dejado un poco, y con la ficción, la mentira. Y ahí también hay un juego que es literario, que es eso, construimos, necesitamos jugar con la mentira y la ficción para aprender a leer y a escribir. Esa es mi visión. A mí también me gustaría decir alguna cosa. Yo entiendo, veo la realidad como una gran torre de Babel, que sabéis, es el episodio bíblico en el cual no nos entendemos. Y en primer lugar, me gustaría agradecer a Sandra y al señor Moratinos que crean espacios de diálogo entre nosotros. Pero dicho esto, yo formo parte de la plataforma Menorca por la Paz. Y todos los sábados, aprovecho para hacer una cuña publicitaria, todos los sábados hacemos 10 minutos de silencio. Querría destacar, entre todo lo que habéis dicho, que ha sido muy interesante, es este minuto que nos has hecho estar aquí, sintiendo el suelo, todos a la vez. En este momento, yo prácticamente no pienso, en aquel momento estoy en el suelo, estoy pensando en el suelo. Este momento de mente colectiva que se consigue a través del cuerpo y a través de abandonar la palabra, porque a veces no hablamos y tenemos que llegar a acuerdos sintiendo el cuerpo. Simplemente quería decir esto. Gracias. Hola, yo quería hacerle una pregunta a Moritz. Parece que es una pregunta recurrente la que hay ahora en el mundo de la creación, en el mundo del arte, especialmente en el ámbito de la fotografía, sobre la inteligencia artificial. Parece que habitualmente pensamos en la creación, en la construcción de imágenes y partimos de algo no verbalizable, pero sí que tenemos la imagen presente, mientras que la creación en inteligencia artificial se activa mediante palabras. ¿Qué te parece a ti el horizonte que tenemos por delante con la inteligencia artificial? Parece que se ha desencadenado una especie de miedo, como también en su momento pasó con el Photoshop, ¿sí? Cada vez que hay un cambio de esas dimensiones hay como una especie de crisis o de pánico, pero sí que me gustaría saber, tú que estás en contacto con todo eso, ¿cuál es tu opinión al respecto de la inteligencia artificial? Gracias. No solo con la palabra es donde, digamos, normalmente se empieza con un prompt, ¿no? Que son estas, ¿no? ¿cómo dicen? Las indicaciones a la máquina, dame una bailarina flamenca encima y otro que salta, no sé qué, ¿no? Y entonces la máquina busca y encuentra imágenes, pero también se puede hacer lo mismo desde la misma imagen. O sea que en la nueva generación de estos algoritmos también se puede combinar, por ejemplo, dos imágenes, uno de una flamenca y uno de un señor africano, yoruba, sentado en una silla y decir, combíname las dos y también funciona. Esto como una nota de pie que realmente que esto va a ser cada vez más importante, crear imágenes desde las imágenes, incluso vídeos y
otras cosas. Pero en cuanto al miedo de los creadores de la imagen, que esto les puede quitar pues, trabajo, puestos de trabajo y así, es obviamente un miedo vinculado o que va unísono y va que se refleja también con el miedo de los contables, que ya la contabilidad se va a hacer por máquinas y de muchos otros trabajos que se van a perder. Y seguramente se van a perder algunos trabajos, por ejemplo, el fotógrafo de producto, esto es stock photography, como se llama, ¿no? Qué sé yo, esto es para los catálogos en el COVID, ¿no? Se necesitaba mucho, pues, una foto de una enfermera que sonríe mientras que te chuta, ¿no?, de la dosis. Esto es muy fácilmente sustituible por la inteligencia, o digamos por las imágenes generadas por inteligencia artificial. Pero la creatividad humana y lo que siempre se dice, ¿no?, que lo de mirar hacia adelante y crear algo que no existe es algo que todavía no se puede sustituir, porque estos algoritmos siempre crean desde lo que ya hay, pero nunca pensando en cosas que a lo mejor no existen o no podían existir. Por lo tanto, jugar es nuestro arma secreto, creo que en esta lucha. Total. Pues, bravo. Pues sí, muchísimas gracias a los tres por habernos hecho jugar a entender también los secretos de lo que hay escondido detrás de las palabras, lo que hay escondido detrás de las imágenes, para entender, como nos has hecho entender, Yinka, que tenemos que estar a la escucha, ¿no? A la escucha, única manera de comprender, de comprendernos. Así que muchísimas gracias a vosotros tres. Gracias. Gracias.